comentabas recién que hace 4 años decidiste venir a Pilar, pero ¿por qué elegiste Pilar? Bueno, es un lugar que me gusta mucho. Digamos, alejado de del centro, digamos, de la ciudad, pero básicamente me trasladé por una decisión política de venir a construir el Partido Obrero acá en el distrito. ¿Por qué decidiste involucrarte en la izquierda? ¿Qué fue lo que te llevó a ser militante? Bueno, yo milito en el Partido Obrero hace 11 años. Anteriormente había tenido otras experiencias. Me parece, en la secundaria fui, digamos, partícipe de organizaciones de centro de estudiantes y de distintas luchas contra, recuerdo muy claramente, contra el ajuste de López Murphy, el ministro de Economía de la Rúa, cuando quiso imponer un ajuste del 13% en la educación, creo que en junio del 2001, que llevó al conjunto de las escuelas públicas a salir como con un resorte a la calle para quebrar el ajuste. Y finalmente me acerqué al Partido Obrero porque considero que las ideas del socialismo, del marxismo y del trotskismo dan una salida a los problemas que década a década, y en esta etapa histórica el capitalismo no puede resolver y por el contrario se profundiza. Digamos, las necesidades más elementales de la población. Uno estudia la Argentina. La Argentina es un país que produce alimento para 400 millones de personas, somos 40. Según la UCA, el 15% de la población padece hambre. Bueno, esto violenta la lógica humana. Mientras le estamos entregando el petróleo, la minería, los recursos agrícolas a emprendimientos del extranjero o nacionales que no tienen que ver con la mayoría de la población. Se profundiza la desocupación, todos los días hay despidos en el parque industrial. Entonces, nosotros tenemos décadas y décadas de gobiernos capitalistas, gobiernos en defensa de los grandes intereses, que no le han dado una salida a la situación de la Argentina y tampoco de Pilar. Por eso nosotros queremos encarnar una alternativa distinta. ¿Qué les provoca a ustedes escuchar que el gobierno diga que cada vez hay más empleos a nivel nacional? Bueno, lo que pasa es que los niveles de indignación con el gobierno ya fueron todos superados, ya nada sorprende. Cuando impávidamente Patricia Bullrich decía que la gendarmería no tenía nada que ver con el caso de Santiago Maldonado, bueno, y todas las pruebas apuntaban hacia ahí, bueno, finalmente ya no hay sorpresas. Puede desarrollarse algún u otro sector, pero en la general lo que hay es un ataque. Lo vemos acá en el parque industrial a diario. Sarmiento, Bimbo, Dulcipá, Yersiplast. Es decir, toda una política de ataque. Porque el punto que a mí me parece que importa colocar es que nosotros como país estamos viviendo una crisis que tiene que ver con la crisis capitalista. Es una crisis de endeudamiento. El 80% del déficit fiscal actual va a los intereses de la deuda. Estamos viviendo una crisis productiva. Tenemos una estructura industrial obsoleta. Solamente funciona el 65% de la industria, de la capacidad industrial. Hay un 35% que está caduco. Entonces, el punto es el siguiente. Nos acercamos, en la medida que vamos atravesando la crisis, las patronales que durante años se las llevaron en pala, como había dicho Cristina de Kirchner, ahora descargan sobre los trabajadores. Y cuando digo ahora no me refiero al gobierno de Macri, me refiero desde el comienzo de la crisis, donde el gobierno de Cristina también fue parte. Finalmente ha actuado contra, por ejemplo, Lea. Fue una clara demostración de que era un proceso que atraviesa los dos gobiernos, unifica los dos gobiernos. Por eso la izquierda quiere colocar una alternativa política que se base en los trabajadores. En todo el mundo se han, digamos, a la cabeza de los sindicatos y de los movimientos de trabajadores se han anquilosado
sectores aristocráticos de los trabajadores, es decir, una burocracia sindical que está más predispuesta a negociar con las patronales y con el gobierno que a defender los reclamos de los trabajadores. En la Argentina eso se ve claramente con la movilización de la CGT del otro día, una movilización raquítica, la adelantaron media hora para que la gente no le vaya a cantar paro nacional, finalmente ingresó una columna del clasismo de la izquierda y planteó el problema de un paro nacional y tuvieron que subir el volumen a todo para poner la marcha peronista para callar el reclamo. Esa es nuestra dirigencia. Existe un sindicalismo que pelea contra el ajuste. Entonces, el gran problema es cómo logramos que los sectores combativos se pongan a la cabeza del movimiento obrero, es decir, por una nueva dirección al movimiento obrero. Y lo que yo creo es que las condiciones que existen de lucha en este país son de lo más importante del mundo. Porque se vio el viernes, desapareció una persona. En México desaparece todo el tiempo, gente. En Colombia también. Desapareció una persona. Centenares de miles de personas salieron a la calle porque dijeron, acá no desaparece nadie. Está inscripta en la memoria popular y en la vida cotidiana de los trabajadores, de los jóvenes en la Argentina, el 2001, la lucha contra el gobierno militar, o los años posteriores, digamos, por la aparición con vida de los desaparecidos. Es decir, que si bien hay un ataque y un ajuste, existen amplias condiciones para que los trabajadores quebremos el ajuste en tanto y en cuanto conquistemos una dirección política. Y en eso emprendemos el conjunto de nuestros esfuerzos, los del Partido Obrero del Frente Izquierda. Tocando un poco a nivel local, otro de los temas que también me preocupa a los vecinos es el tema del hospital, que no está en condiciones, que supuestamente, como comunica el municipio, no hay presupuesto para poder abarcar esos gastos. ¿Qué pensás sobre eso? Bueno, lo del presupuesto obviamente tiene una concepción clasista. Es decir, de clase, el gobierno defiende unos intereses muy particulares. Es decir, no hay presupuesto para eso, pero sí hay presupuesto para perdonarle 4 millones de pesos a la Sociedad Hebraica de Pilar que debía de impuestos. O eximirle impuestos. O eximirle impuestos a las empresas del parque industrial. O cobrarle 50 centavos al bingo. Es decir, que no hay recaudación porque no atacan a las grandes ganancias de Pilar. Eso es algo elemental. Lo del hospital es terrible. Porque a la vez uno ve acá cómo se han atendido expresidentes en el Hospital Austral. Lo que tenemos es una división social en Pilar que es fulminante y que iguala a Ducoté y a Chaval en ese punto. Es decir, son parte de lo mismo. Ellos son parte, bueno, Chaval era, ¿no?, digamos, integrante del ex gobierno, pero son parte de una orientación social en Pilar que garantiza los grandes negociados. Mientras no hay un mantenimiento, no hay una atención las 24 horas. Si se te enferma tu nene a las 2 de la mañana en Agustoni, tenés que salir corriendo, pagar un remis, salir corriendo al hospital para que te lo atiendan ¿a qué hora? A las 6 de la mañana. Es decir, la concepción de la salud en Pilar es para que el pobre, el trabajador, se muera de angustia. No resuelven ningún problema. Nosotros lo que planteamos sintéticamente es la contratación de todos los profesionales y enfermeros necesarios, con jornadas de 6 horas, con salario igual a la canasta básica familiar, y un plan, digamos, de recaudación con un gravamen extraordinario a las empresas del parque industrial y a las grandes negocios inmobiliarios para terminar finalmente el hospital central. Necesitamos un hospital acorde al crecimiento demográfico de Pilar. Y este es el punto. Y denunciamos que cuando los trabajadores del hospital, por ejemplo, de Sanguinetti, empiezan a discutir estos problemas porque le faltan gasas, porque le faltan jeringas, porque le faltan los insumos más elementales para garantizar la salud de la población, son perseguidos, hasta son trasladados. Entonces, queremos una salud pública
que unifique a la población. Porque siempre somos todos iguales cuando vamos a votar, pero salimos del cuarto oscuro y volvieron las diferencias sociales. Queremos la garantía de una salud para el conjunto del pueblo de Pilar. Hace un momento me contabas un poco sobre Ducote y Achával, que tienen una misma orientación social. ¿Te sorprendería que en algún futuro sean aliados, por así decirlo? Lo que pasa es que de cierta forma son integrantes de fuerzas políticas que ya son aliadas. Por ejemplo, bueno, las fuerzas del PJ, digamos, y la oposición a Ducote le ha votado el presupuesto, aumento de tasas. Es decir, han garantizado los votos que importan. Cuando ven que le sobra a Ducote, votan en contra y dicen, no, estamos en contra. Pero Ducote va en la lista de Cristina, de Unión Ciudadana, de Espinosa, de Scioli, que le han, digamos, que el Frente para la Victoria le ha votado 85 leyes a Macri en el gobierno, en el Congreso Nacional. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Le han votado todo. Le han votado el blanqueo de capitales, los fondos buitres, le han votado todo. Y la lista de Cristina es una lista del PJ, porque es la lista de los intendentes del conurbano, de los varones del conurbano. Bueno, Molina iba en la lista, perdió la interna, pero iba en la lista, apoyado por Zúcar, por todo el sector, digamos, del pejotismo. Finalmente uno ve que la otra lista la encabezan organizaciones sociales, digamos, no es el PJ. Entonces lo que quiero decir es que en el ajuste están comprometidas todas las fuerzas políticas. Algunas tienen una confrontación mayor con el gobierno, otros una confrontación menor, pero todos aplican, digamos, le garantizan los votos al macrismo para avanzar con el ajuste. ¿Qué podría aportar un concejal de izquierda en Pilar? Bueno, yo creo que mucho. Por empezar, romper un tono monocorde en, digamos, el Consejo. ¿A qué me refiero? El Consejo discute cosas que no tienen que ver con las necesidades inmediatas de los trabajadores. Discute el aumento de tasas, las multas, la exhibición de impuestos. Pero no discute, por ejemplo, cómo hacer un plan de asfalto general para los barrios de Pilar. Cómo garantizar, digamos, la prohibición de enajenación de tierras y la garantía de desarrollar viviendas sociales y planes de obras públicas en los barrios. No discute el problema de la salud, el problema de la educación. Las fuerzas docentes del gremio y de la oposición docente en Pilar estiman que faltan 100 escuelas para poder albergar el conjunto de la demanda, digamos, educativa.